Saludos y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un texto muy potente. Es el capítulo 5 de una historia, se titula 7 días de promesas, y bueno, la fuente nos narra la construcción de una relación a contrarreloj, en una sola semana. Y lo que queremos entender es precisamente eso, ¿no? Cómo se forja una conexión tan intensa y a la vez tan frágil. Hoy vamos a analizar la tensión, la intimidad y un acuerdo muy complejo entre los dos protagonistas, Leonardo y Samantha. Un acuerdo que, bueno, lo cambia absolutamente todo. Sí, y me parece clave esa palabra, acuerdo, porque desde el principio no está claro si es un pacto, si es una transacción o si es el inicio de algo más. Ahí está el motor del capítulo. Venga, vamos a empezar por el principio de esa semana. Arranca de una forma casi silenciosa, ¿verdad? Sí. Con una comunicación mínima. Él le manda un buen día y ella tarda en responder con un mis niñas dicen hola. No hay grandes gestos, pero ya se siente que algo se ha puesto en marcha. Fíjate, es que el autor nos mete en la contención desde la primera línea. La primera cita, que es el martes, está cargada de timidez. Van al apartamento de él, que el texto describe como un espacio casi vacío, en tránsito. Y esa descripción, claro, no es casual, refleja el estado de ambos. Hay besos, pero son medidos, lentos, y la realidad siempre interrumpe. Siempre. El reloj, la mención de sus hijas, Ujú. todo les recuerda sus límites. Es como si la intimidad siempre estuviera a punto de ocurrir, pero nunca llega a completarse del todo. Eso genera una tensión. Palpable. Exacto. Y esa tensión que mencionas no hace más que escalar, hasta que llega un punto de inflexión el jueves, con una propuesta que es como poco arriesgada. Para mí, ese es el momento clave. Cuando leí que Leonardo le pide que deje su trabajo en el bar, no pude evitar pensar en todas las formas en que eso podría salir mal. Totalmente. Él dice que no es para salvarla, sino para que tenga opciones. Pero es una línea muy fina, ¿no? ¿Es un gesto generoso o es un movimiento de poder? Totalmente. Y esa ambigüedad explota el sábado cuando ya formaliza la oferta. Cubrir sus gastos como un puente, Un préstamo. un préstamo, para que pueda estudiar. Y la reacción de Samantha es el corazón del capítulo. Es directa, casi brutal. Sí. Le dice, no soy una de tus obras, Leonardo, y no estoy en venta. E incluso le llega a preguntar si se supone que debe pagarle con sexo. ¡Qué frase! Es un golpe directo a la mandíbula. Pone a Leonardo y al lector contra las cuerdas. Lo desarma por completo. Y es ahí donde él tiene que recalibrar. Se siente avergonzado e insiste en que es un préstamo, pero entonces pronuncia la frase que lo cambia todo. No quiero perder la oportunidad de ver quién eres cuando no estás cansada. Esa. Qué maravilla de frase. Es que transforma por completo la dinámica. Ya no es una transacción económica sobre su presente, o sea, es una inversión en su potencial, en su futuro. Claro. Es un quiero conocerte sin las barreras que te impone la vida, y por eso ella acepta. Sí, aunque manteniendo una distancia protectora, ¿no? Repitiendo un préstamo. Justo. Y una vez cerrado ese pacto, todo cambia. El encuentro físico que tienen después es diferente. El texto lo describe muy bien. Ya no es un tanteo, es una confirmación. Las manos ya no exploran, reclaman. Se siente como el inicio de algo que ya no pueden negar. Y este es un recurso narrativo clásico. El autor utiliza la resolución de un conflicto externo, el dinero, el orgullo, para catalizar la resolución de un conflicto interno, que es la desconfianza. Claro. Al eliminar el obstáculo práctico, pues obliga a los personajes a enfrentarse a su verdadera conexión. Creen que por fin han sentado una base sólida. Pero claro, la historia no nos lo iba a poner tan fácil. El capítulo termina el domingo, en un baile, Ahí. y de repente aparece un personaje nuevo, Liam. Se le describe con una belleza más inmediata, más sucia, y una sonrisa que promete problemas y diversión. Es la irrupción del caos en el orden que acaban de construir. Sí. El cruce de miradas entre Samantha y él es un chispazo eléctrico, adolescente, peligroso. Y el final. El final es una metáfora visual potentísima. El charco. El reflejo en un charco que tiembla y se parte en dos, anunciando la tormenta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto cómo en solo 7 días se construye una relación sobre una base increíblemente frágil. Un acuerdo que es, a la vez, un préstamo, una apuesta emocional y, bueno, un pacto de confianza.
Y esto nos deja con una pregunta importante, yo creo, para reflexionar. Después de una semana construyendo puentes tan delicados, tan racionales, ¿puede una estructura así, basada en la vulnerabilidad y el orgullo, soportar la llegada de una tormenta? ¿Puede aguantar la fuerza de algo tan irracional y repentino como ese chispazo eléctrico?